buenas noches, noches de sábado. Bienvenidos a este especial de Intereconomía Televisión en el que vamos a hacer la prueba del algodón a ese axioma tan repetido por parte de algunos miembros del gobierno que es todo va bien. Hemos salido de la crisis y el túnel ha quedado, dicen, atrás. Eso puede ser verdad en el plano de la macroeconomía, pero es verdad en la sociedad española, es verdad en las familias. ¿Eso es de verdad como ellos cuentan? ¿Cómo estamos hoy, entonces? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Hemos mejorado nuestra posición económica respecto al 2007, cuando entramos en la crisis y el túnel? Ahora hemos creado empleo, es verdad, sí, hay más empleo, pero al salario parece que le han dado unos cuantos cortes de pelo, ¿no? Porque estamos empleando a la gente, en fin, con unos salarios brutos o netos, da igual cómo los midan, que poco futuro parecen poder plantear. Entonces, la mejora de nuestra economía no será a base de todo eso, como siempre, de que nos toque en el bolsillo, en lo fiscal. ¿Está mejor ahora en lo fiscal que en el 2007? Les quiero recordar que la renta pagan un poco más ahora que con Zapatero. Y luego lo demostraremos. Tenemos un panel aquí extraordinario que lo va a dejar clarito. Dicen que el sector turístico, que es uno de los que más nuevo empleo crea, está ofreciendo unos sueldos brutos mensuales de 785 euros. Con eso, pues, lo importante es tener un buen asesor fiscal y otro de inversiones. Claro, con lo que te sobra de ahí, tela marinera. Hemos perdido colectivamente poder adquisitivo. Nuestros euros de hoy compran menos que los que teníamos en el 7. Muchos piensan que sí. Nuestros sistemas de protección, las ayudas al desempleo, las pensiones, ¿eso ha mejorado? ¿Empieza a mejorar? ¿Alguien vislumbra que en el horizonte a corto plazo vaya a tener una mejora? ¿Ahorramos lo que ahorrábamos en el 2007? ¿Qué piensan? Nosotros les vamos a plantear aquí ideas en libertad y ustedes acomoden su manera de pensar, su experiencia, lo que oigan en este plató. Va a ser muy interesante, ya lo verán. Les presento a nuestros invitados ya sin más demora. Doña Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, de la asociación que se caracteriza por la defensa del consumidor ante el abuso de las entidades financieras y también de los ayuntamientos, que eso duele más, escuece más. Yo la llamo Wonder Woman porque, bueno, mucha gente la llama Wonder Woman. De hecho, ella ya en las redes se llama Wonder Woman porque pelea, es peleona y a mí me encanta que alguien pues dedique su vida a protegernos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Xavier. Menuda presentación, y eso que llega usted tarde al estudio. Sí, no me puedo quejar. No se puede quejar, ¿verdad? Don Alberto Sotillos, conocido de todos por su actividad política, por su presencia en diferentes programas de esta casa, hoy aquí está en condición de eso y además de sociólogo, que lo es, para echarnos una mano en ver cómo está la sociedad española, que si no nos va a costar. Buenas noches. Don Francisco Simón. A veces se me escapará Fran porque pues, somos amiguetes y yo le llamo Fran. Es economista, es el jefe, el CEO de Integra Asesores Financieros. Mire usted, con los pensionistas tiene ahí una bolsa de futuros clientes espectacular. Bueno, ya te digo. Buenas noches. Don José Luis Balbás, economista, hombre del mundo de las inversiones y hombre del mundo político, lengua acerada y veneno para aburrir. Pero consultor de empresas. Y consultor de empresas, bueno, sí, eso es lo menos relevante, porque yo creo que hay tantas empresas que desoyen lo que les dicen los consultores, que en el fondo, pues eso está en cuestión. Decide el mercado, como en Barcelona. Eso. Has decidido el mercado. Qué malo es. Lo ven ustedes como tiene la lengua con una ponzoña tremenda. Y don Juan Carlos Bermejo, economista, y por cierto, rival de mi amigo el príncipe entallado, de Albert Rivera. Efectivamente. Ambas las dos cosas tienen mérito ideal. Lo de economista, llevarlo a gala, porque mira que el país que tiene, yo creo, de Europa más facultades de economía, públicas, privadas, medio concertadas, de lo que quieran, y no sirvió para los españoles un carajo cuando llegó la crisis. Ni la supimos, yo me incluyo, prevenir, ni la supimos curar, ni, bueno, espero que sepamos sacarle conclusiones. Eso sí, supimos estar algunos de los del cuerpo de lo que podíamos llamar la Grey de la economía, en la puerta giratoria, en el consejo interesado, en aquella caja de ahorros, eso sí, pero útiles,
yo siento vergüenza. Escribí un libro sobre eso, que se titulaba Si no le gustan nuestras teorías, tenemos otras. Y lo hice colectivamente, sin que nadie se quiera sentir ofendido. Bueno, ¿qué dice el gobierno? Porque claro, si no, ahora va a venir, digamos, el axioma. ¿Qué dice el gobierno? Lo representa perfectamente don Luis de Guindos y el orgullo que tiene y que siente este hombre por esa especie de operación salvamento de la economía española, que entre otros podríamos decir que ya está bien que no le reconozcan su papel a Mario Draghi, que en el fondo es el que tenía el salvavidas y se lo dio a Luis de Guindos. Pero bueno, vamos con el total de Luis de Guindos. Bueno, da el visto bueno a lo que es nuestro plan presupuestario para el año 18. Como saben ustedes, España ha llevado a cabo un ajuste muy importante desde el punto de vista fiscal, de reducción del déficit público. El año que viene estaremos claramente por debajo del 3%. Este año vamos a cumplir, incluso vamos a cumplir con holgura, el objetivo del 3,1%. Y yo creo que son buenas noticias, ¿no? Es un indicador adicional de la normalización de la economía española. Bueno, la segunda parte del axioma, el empleo va como un tiro. Aquí nadie habla de los salarios medios de las nuevas contrataciones, ni de su duración, que es casi más importante, porque eso es lo que da estabilidad. Uno se compra la tele esa no sé qué tecnológica el día que sabe que su empleo no va a durar 15 días o 20, que es lo que le pasa a casi todos los nuevos empleados. Bueno, escuchamos a Rajoy hablar del empleo. Si empieza una situación de normalidad en Cataluña a partir de enero del año que viene, la previsión de la economía, que es para el año que viene será un crecimiento de 2,3, pasará a ser de un 2,8, entre un 2,8 y un 3%. Es decir, subiríamos entre 5 y 7 décimas la previsión de crecimiento y desde luego crearíamos, como ya hemos hecho este año y el pasado, más de 500.000 empleos. Y alguno se preguntará, esto ha mejorado, ¿y cómo está la cosa, por ejemplo, por buscar el elemento exponencial del asunto, ¿no? ¿Cómo está esto en los comedores sociales? ¿Sigue acudiendo gente con los niños de uniforme? ¿Siguen estando a rebosar? Le he pedido a Patricia Tenorio, que es un encanto periodísticamente hablando, que se acerque a uno de ellos y este es el resultado de su encuesta. Pedro Blasco, colaborador del Padre Ángel, también de Mensajeros de la Paz y de este restaurante Robin Hood, que también es un comedor social. Sí, este restaurante es como vemos ahora, un restaurante normal donde la gente puede tomar una cerveza o puede comer, pero por la noche se convierte en nuestro comedor social para dar dignidad a la gente. Es decir, hasta ahora necesitábamos de cenar en la calle, pero el Padre Ángel dijo que eso no era digno para las personas como tú y como yo, cenamos en una mesa, sentados con unos cursillos de corte y unos tenedores no plásticos, sino normales, y que había que darles la dignidad a nuestra gente. Y entonces los tenemos aquí, todos los días comen en nuestros dos restaurantes Robin Hood alrededor de 100 personas, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene un primer plato, segundo plato y postre. Y luego, pues ya te digo que es un restaurante absolutamente habitual que puede venir todo el mundo a comer siempre que quiera. Y Pedro, en cuanto a datos, hay algunos que dicen que hemos salido de la crisis. ¿Se nota aquí en el comedor social que viene menos gente o qué se nota? Vamos a ver, nosotros tenemos dividido, esto es un comedor para gente sin techo, ¿vale? Y esto no ha bajado la presión. La presión de la gente que se ha quedado descolgada del mercado de trabajo ha seguido, ¿vale? Y se mantiene. Sí que es verdad que tenemos algo menos de presión en los comedores, ¿cómo se llama? Familiares, ¿vale? Esos comedores familiares, pues a lo mejor pues alguno ha encontrado trabajo, entonces pues esa familia ya no quiere ya comer, ¿no? Pero sí que se mantiene la presión de la gente que ha quedado descolgada, ¿no? Yo creo que esta crisis lo que ha hecho ha sido crear una nueva clase social, que son los pobres que trabajan, ¿vale? Entonces, tienen unos sueldos tan bajos, han tenido unos sueldos de 800 euros, que sí que hemos notado que esa gente que ya no viene al comedor, pero sí que viene mucha gente a buscar a lo que llamamos los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son una institución que tenemos en Mensajeros, que se les da alimentos para 15 días a las familias. Entonces, ya no tienen la presión de tener que ir a bajar a comer a un comedor de los nuestros, sino que vienen a buscarla y con eso subsisten. Pero claro, un sueldo de 800 o 900 euros para una familia que tiene 2 hijos, por ejemplo, pues si tienen que pagar alquiler, tú me vas a decir de qué van a vivir, ¿no? Antes en la construcción, por ejemplo, que yo conozco algunos casos, se ganaba dinero, ganaban 1.500 euros, 1.600 euros, y con eso se vivía, ¿no? Pero ahora con 800 o 900 euros, con las cosas que han seguido subiendo, pues no pueden vivir. Entonces a esas personas sí les estamos ayudando. Pero yo creo que la gente que se ha quedado un poco descolgada, vamos a decir, del mercado de trabajo, los de 45 a 55 años, esos lo tienen muy difícil. Y de eso se ha creado una bolsa de marginación, que son
pues los que tanto nosotros como otras instituciones, otras ONGs, pues les dan de comer y les ayudan a terminar el mes, pero aunque yo diría, como dice el Padre Ángel, a terminar el día, ¿no? Y de cara a la campaña de Navidad, ¿cómo se enfrentáis? ¿Qué gente viene en Navidad? ¿Vienen más niños o...? Nosotros lo tenemos todo como muy regulado, excepto los desayunos. Los desayunos vienen a desayunar a San Antón, a nuestra iglesia de San Antón, en la calle Alcalá 63, todo tipo de personas, no niños, ¿vale? Los niños tienen que estar o al cuidado de sus padres o al cuidado de la comunidad. O sea, nosotros tenemos dos tipos de personas, como os digo. Las personas las familias, ¿no? Esas familias, pues sí que hacemos una cena especial, y para esta gente que no tiene techo, ¿no? Sin techo, hacemos siempre una cena especial en Navidad, y es una cena que ya tiene cierto prestigio en Madrid, porque lo reunimos en un sitio súper especial, les ponemos todo lujo de detalles con las mesas con forradas, y viene Carmena, viene el Cardenal, y lo pasamos muy bien, ¿no? Y en Navidad sí que en San Antón damos constantemente pues chocolate con churros, o sea, para que la gente viva también un poco más la Navidad, en el sentido de que lo más importante para ellos es que tengan comida y que tengan, también hacemos regalos, ¿no? Ahora hay una cosa que necesitamos y que yo no me canso de decir, y es en San Antón no tenemos un sitio, necesitamos un local para que esta gente que tiene derecho a ducharse y a guardar sus cosas en una consigna, las pueda buscar, ¿no? Y en eso estamos, en la búsqueda de un local cerca de la iglesia, ¿no? Bueno, pues esperemos que lo encontréis. Gracias, Pedro, por esa labor que hacéis. Seguro que lo encontramos, porque el Padre Ángel seguro que lo encuentra. El Padre Ángel no tiene, bueno, si busca una cosa, la encuentra. Pues sí, que sigáis dando de comer a tanta gente, sobre todo en estas fechas que viene el frío, hay mucha gente que lo necesita. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, hasta otro día. Hasta luego. Adiós. Bueno, o sea que, como ven, la cosa está como han visto en el reportaje. Primera ronda, así indiciariamente, luego iremos a capítulos más concretos. Bermejo, que te veo con ganas de intervenir. Hemos salido de la crisis, las familias, hemos salido de la crisis. ¿Tocamos ya la bonanza? No. Y quería hacer mención a las palabras que hemos escuchado tanto de Luis de Guindos como de Rajoy, aunque de Guindos ha sido complicado entenderle. Él dice que con toda seguridad España cumplirá el objetivo del 3,1% de déficit. Y yo esta semana publicaba en Voz Populi una cifra donde se demuestra que Montoro lo tiene bastante crudo para llegar, porque transcurrido ya hasta el mes de septiembre, que son los datos que tenemos, le falta más de un tercio del objetivo de recaudación. Y no digamos ya en la señora Báñez con la Seguridad Social, a la que ya le han tenido que dar un préstamo de 10.000 millones. Por lo tanto, o lo cuadran a martillazos, como suelen hacer, o me parece a mí que el señor Guindos va mal encaminado. Y en cuanto al señor Rajoy, que está muy contento por el empleo, tenemos que decirle que no puede estar orgulloso de decir que ha creado 500.000 empleos nuevos, porque los que sabemos de trabajo, los que estamos en las trincheras todos los días, sabemos que la unidad que realmente mide si se está creando empleo o no es la hora trabajada. Y si comparamos las horas trabajadas, volumen total contra volumen, en los millones de horas semanales trabajadas, que es el dato que ofrece el INE, y comparamos en el año 2007, que eran 680 millones, con los 610 que tenemos ahora, eso nos está diciendo que no hemos recuperado el nivel de empleo del año 2007, por lo tanto, aún estamos inmersos en esa depresión laboral, y luego ya hablaremos de los salarios. Muy bien. Fran Simón. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el contertulio. Básicamente, yo cuando digo a Rajoy, estoy absolutamente convencido que no sabe lo que dice. Él anda una cifra y la dice, pero no recapacita sobre lo que hay detrás de la cifra. La realidad es que hoy en día los salarios son precarios, los trabajos son precarios, que casi el 50% de la población española tiene un sueldo de 1.200 euros brutos o menos, que el 44% de las familias son los que pagan los impuestos, la mayor carga impositiva, y así podemos seguir dando datos y datos y datos, pero para no aburrir a la gente y para que entiendan qué mal estamos, habría que decir que mientras que los sueldos han bajado, los trabajos han empeorado tanto en calidad como en cantidad, es decir, donde antes había dos, ahora hay uno, y ese uno hace el trabajo normalmente de dos. Estas políticas yo no se las quiero echar la culpa al gobierno, se las quiero echar la culpa
En aquel 2008, cuando le dijeron el ministro de Finanzas alemán, oye, esto hay que cambiarlo, a lo mejor necesitabais devaluar no solo a España, sino a otros países de nuestro entorno, los del sur de Europa, necesitaríamos devaluar el euro porque, claro, aquí hay unas balanzas comerciales que no cuadran los números y demás. Entonces dijeron, no, pero no podemos devaluar el euro porque todos los alemanes estaríamos mal. ¿Qué podemos hacer? Empezar a bajar los sueldos, empezar a las clases medias, una devaluación congelar, una devaluación social. Y esa devaluación social sigue hoy en día. Bueno, yo no le tendría en cuenta a Rajoy porque está en campaña. Entonces lo que dice es tiene un componente electoral para ganar en Cataluña, nada más. No son cifras económicas, es una campaña electoral y como tal hay que entendérsela. Yo creo que se ha salido de la crisis en una parte, es decir, España se ha roto, se ha desgajado más y hay una parte que se ha separado de la clase media, bueno, la clase media, lo que pueda quedar de la clase media, que ha quedado muy maltrecha y que no ha sido capaz de recuperarse, pero es verdad que hay un pico, una cima, que ha salido y ha salido bien y ha salido incluso fortalecida. Lo que pasa es que si antes éramos un país muy cohesionado, donde se podía, digamos, la estructura social era muy fluida, ahora eso hemos pasado pues casi a un tercer mundo, pero nos hemos alejado de esa Europa de la que veníamos. Y quienes estamos abajo, y desgraciadamente me incluyo, pues digamos, el acceso a esa parte, esa clase media que sobrevivía con cierta holgura, pues lo tiene muy complicado, porque los canales no son, el salario ya no se compensa, las horas trabajadas son inmensas. Se ha roto la capilaridad hacia una situación arriba. Mejor. Y sobre todo la distancia entre unos y otros es inmensa. Esa es una conclusión sociológica que si se asienta es muy peligrosa. Balbás. Bueno, yo creo que salir de la crisis estamos empezando a salir. El tema es que el deterioro y los precios sociales, fundamentalmente de los salarios y por lo tanto del estado del bienestar, han sido muy fuertes. Salir estamos saliendo porque tú comprenderás que con 30.000, 35.000 millones de PIB de incremento anual, que eso es lo que es el 3,1% de objetivo, que ahí estará, es decir, que ahí estaremos, salida hay. Ahora, el precio, pues el precio ha sido un deterioro enorme, en las clases medias españolas, que costaron años en crearlas, en las clases profesionales, en las clases trabajadoras especializadas, en las pymes, que tenían cierta capitalización y se las ha llevado por delante la estructura financiera de cajas de ahorros y de banca, que ha sido un desastre absoluto de gestión, que luego se han solicitado las pérdidas y lo estamos pagando los españoles. Ya llevamos unos 70.000 millones y llegaremos a 120.000 al final del pago y del saqueo del sistema financiero, ¿no? Entonces, toda esta burbuja económica que ha llevado pues, un deterioro en deuda pública que debemos, desde que Rajoy entró, debemos 500.000 millones más, nada más y nada menos. 450, 500.000. 500.000 es con el deflado que tenemos todavía de deuda financiera en Europa, tanto por el asunto de cajas de ahorro como el asunto de Sareb, que hemos avalado ahí una pastita, ¿sabes? Entonces, ese deterioro pesa como una losa de deuda sobre los españoles, que es ya prácticamente el 100% del PIB, que es menos de lo que tiene Bélgica, que ahora está de moda, que tiene 30% más que nosotros, o menos que Italia y casi igual que Francia, ¿no? Pero esa deuda nos está liquidando el asunto. Termino. La devaluación de los salarios ha sido un ajuste interno, es lo que los economistas decimos, un ajuste interior, porque no podíamos competir con una moneda tal, pero si no hubiéramos tenido euro, vamos, no te puedes imaginar el desastre. ¿Dónde estaríamos? Nuestra gran fortaleza es que estamos en Europa y somos uno de los 4 grandes. Muy bien, Patricia Suárez. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Yo no soy economista, entonces me basaré un poco más en la experiencia personal y en lo que vivo en la asociación. Y yo estoy de acuerdo en que ha habido una devaluación tremenda de los salarios, que lo hemos pagado las clases medias, lo que decía el compañero Balbás de las cajas de ahorros, de que estamos pagando todos esa deuda, no me cabe ninguna duda, estamos en ello, pero es que además ahora a muchos jóvenes que están saliendo de la universidad les encantaría poder decir que son mileuristas, pero esa realidad no la tienen. Entonces siguen estudiando y siguen retrasando la incorporación a una vida laboral y a una independencia de sus casas porque no hay manera. En la familia Pujol tenían una de las hijas que le gustaba el yoga y los hermanos, todos millonarios, se burlaban de ella y la llamaban mileurista. Ahora la podían llamar afortunada. Esa es la diferencia.
Ya sé que la familia Pujol no sirve de ejemplo para casi nada, pero bueno, tampoco Bélgica, Balbás. Así es que empatamos. Bueno, vamos a lo que vamos. Salarios y cortes. Es por lo de vamos a salarios y cortes de pelo, que es el primer capítulo en el que me gustaría residenciar todo lo que tengamos que decir a propósito de qué está pasando con los salarios, aunque ya sé que no va a ser fácil. Para eso hemos preparado algunas conclusiones que os ruego a los chicos de control, a las chicas de control, que vayáis sometiendo alternativamente dentro de esto. El poder adquisitivo ha caído un 2,4% en los últimos 5 años. El salario medio bruto mensual está en 1.638 euros, según quien lo mida. Si lo mide el INI, dice que está en 1.878. Yo creo que aquí, pues, en fin, me creo más esta interpretación. Y luego dice que el aumento de los precios pues, ha producido una depredación en los salarios de unos 30 euros cada mes. El aumento de precios versus el aumento de los salarios. Esa proporción, ese equilibrio va en contra del aumento de los salarios y cada mes pues, se come un pellizco más, un bocadito más de eso que nos queda para vivir respecto del salario que tenemos. De los salarios hay más cosas que quiero significarles. Lo iremos haciendo, si queréis empezamos a discutir esto y luego vamos introduciendo nuevos elementos porque hay muchas cosas que están pasando en la sociedad española y que conviene que miremos con lupa. Bermejo, que me mira con ganas de intervenir, cuando quieras. Bueno, sí, además tenemos la fortuna de que la Agencia Tributaria ha publicado hace 3 días los datos de los salarios de 2016. Son ya unos datos bastante significativos. ¿De qué nos dice eso? Nos dice, efectivamente, que el salario medio se sitúa en torno a los 18.800 euros. Eso es lo que han declarado, ¿no?, los tributarios. ¿Y qué más nos dice? Pues que si lo comparamos con el 2007, pues solo ha crecido en 800 euros. Es decir, hemos pasado de 18.080 a 18.880. Eso es un 3%. Pero, ¿en cuánto ha crecido la carestía de la vida? La inflación ha crecido, señoras y señores, en 12%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que 3 veces más ha crecido los precios y nuestra vida, el entorno, respecto a nuestro salario. Si además tenemos en cuenta que la gran mayoría de asalariados que estaban de alguna forma blindados, ya fuera porque tenían contratos indefinidos, convenios, etcétera, que de alguna forma están maquillando ese dato, porque los que se están incorporando al mercado laboral, vamos, os voy a decir más. En el 2007 había un 40% de trabajadores 1.000euristas. Estos datos según la Agencia Tributaria. Mientras que hoy son el 48% los que cobran menos de 1.000 euros. Este dato es significativo. Eso es correcto. 3 de cada 10 asalariados cobra menos de 1.229 euros brutos. Ahí estamos, que esto ya son capitán general, hoy. O sea, esto ya, lo del 1.000eurista está empezando a ser ya capitán general. Y eso va en relación con lo que antes os comentaba de las horas trabajadas. Y como estamos hablando de salario, y no me quiero salir de aquí, si luego más adelante me lo permite el moderador, por supuesto, quiero hombre, faltaría más. Hacerle una enmienda al señor Balbás sobre el tema del crecimiento y la deuda que ha citado antes. Faltaría más. Simón. Yo, si me permitís, 2 cosas. Una, estábamos usando el término PIB y crecimiento PIB de una manera, oye, si crecemos en PIB es que el país va bien y porque tenemos mucho PIB. Yo, pues no. Pues es que eso es un dogma que hay que empezar a quitar. O sea, porque si fuera por eso, China tiene 11 Bs de PIB, pero sin embargo su PIB per cápita es bajísimo y eso no quiere decir que todos los chinos vivan muy bien. Entonces, que por favor a la gente cuando lo oiga, pues que no le engañen mucho, ¿no? Hemos crecido 20.000 millones de PIB, 30.000 millones, no vale para nada. Eso no vale para nada si no va acompañado de otra serie de cosas que en este caso no va. Y lo que referido a los sueldos es obvio. Tenemos una población más pobre, tenemos una población donde hay muchas más desigualdades, como ya habéis dicho vosotros en vuestras intervenciones, y eso es un problema de verdad grave y de fondo, porque tenemos un problema que a esos salarios hay que añadirle un problema demográfico detrás.
y el que no vea que estamos con menos gente y que esa gente cobra menos, hay que mantener un sistema de la seguridad social, hay que mantener unas pensiones el día de mañana. Y desde luego esta no es forma ni de traer valor al país, es decir, nosotros no podemos traer lo que a todos esos jóvenes que se han marchado porque les pagan muy bien en otros sitios y desde luego es materia gris que ya es muy difícil que vuelva. Con estos datos no les es llamativo volver a su país y eso es un problema importante. Luego tenemos que tener en cuenta que habéis dado sueldos brutos. Entonces, cuando se habla de sueldo bruto, hay que quitarle impuestos, ¿verdad? Los impuestos nos vienen a decir que es un tema de presión fiscal y que en presión fiscal no estamos tan mal, porque podíamos subir más los impuestos. Claro, lo que no nos dicen es que lo miden mal. No hay que hablar de presión fiscal, hay que hablar de esfuerzo fiscal, que son dos cosas diferentes. Luego, si queréis, nos entramos en detalle en lo que es. Pero es que en esfuerzo fiscal en España somos los campeones del mundo. Los campeones del mundo. Solo hay otro país. Por lo menos. Solo hay otro país en Europa que nos gane esfuerzo fiscal. Es decir, de lo que usted al final se queda con su sueldo para gastar y consumir, pues es muy poco. Y eso no hace falta ser ni economista ni visionario para que la gente de la calle lo sepa. Lo que me duele y me llama la atención es que no tengamos un gobierno lo suficientemente responsable como para coger el toro por los cuernos y empezar a decir las cosas como son, que no somos tontos los españoles. Claro, en la OCDE lo que se utiliza es el concepto la cuña fiscal. O sea, lo que tú pagas de impuestos, pero lo que también el que te contrata tiene que pagar de seguridad social, pero también lo que tú tienes que pagar de seguridad social. Ese es el factor de corrección que no se ha emprendido y lo único que nos puede sacar del lío a la sociedad española. Mientras tengamos un 39,5% de cuña fiscal, que está tan solo al 43% de lo que pagan en Finlandia, no recuperaremos la situación ni del empleo, ni de la productividad, ni de nada, porque somos demasiado caros, porque eso cuesta mucho de nuestra capacidad de producir y porque eso es una carga absolutamente brutal que no levantaremos cabezas. Sotillos. Sí, pero si tuviéramos unos sueldos espectaculares, pues casi que no importaría. Lo que pasa es que estamos hablando, claro, esto es como ciertas curvas a partir de una cantidad baja de salario. Ese esfuerzo, esa cuña fiscal, supone incluso el doble de esfuerzo. Porque evidentemente la cantidad que queda después de ese resto no da. Tiene usted razón. Si usted cobrara 3.000 euros y hace un gran esfuerzo fiscal, bueno, pero siempre le quedaría lo suficiente. Estamos hablando de que en España mantenemos cifras de 13 millones de personas de riesgo de pobreza y exclusión, que son grandes, pero si nos referimos a que desde 2010 no hemos bajado el 10% de trabajadores en riesgo de pobreza, yo creo que eso es lo que define una sociedad. Es decir, si tú tienes un 10% de personas que están trabajando y que a pesar de trabajar están en riesgo de pobreza o viven en la pobreza, significa que el salario no cumple su labor, porque el salario lo que hace es que una persona pueda vivir dignamente. Por lo tanto, estamos trabajando para no vivir, que eso es algo que en España no se había concebido nunca, sino que trabajamos para que puedan vivir otros. Y por eso esa ruptura social. Es decir, hay quienes están ganando dinero, pero a cambio de que otras personas no tengan el dinero suficiente pues para el día a día, para poder vivir, para poder hacer los pagos. Y luego pocas veces nos referimos, y yo supongo que entre nuestros espectadores habrá muchos, autónomos. A los autónomos casi nunca se les mide sus salarios, sus bajadas y subidas. Pero quienes los conocemos y quienes colaboramos habitualmente con autónomos sabemos que sus bajadas del sueldo no es que hayan sido del 4 o del 5%, en algunos casos han sido del 50%, cuando no del 60%. Y estamos hablando de la masa salarial en España que hace un esfuerzo no ya de cuña fiscal, sino que hace un esfuerzo ímprobo porque las cuentas salgan adelante. Y muchas veces, pues ¿qué hacemos? Que hay una redistribución falsa de la renta. Son autónomos que viven de las pensiones de sus padres. Son autónomos que viven de préstamos que jamás se podrán devolver, pero que a eso sí que les piden que lo devuelvan, no como a la banca. Por lo tanto, estamos hipotecando no solamente al trabajador de ahora, sino al pensionista de ahora. Es decir, no habrá nada para el futuro. Mira, Balbás, quiero que me comentes, además de lo que tengas que decir esto es una cosa nueva, inusual. Los empleados fijos tienen un sueldo de 2.000 euros de media frente a los 1.300 de los temporales. Aquí hay un gap. Aquí hay una cosa insuperable que va a seguir perpetuando esto. Un 35%. Bueno, sí, el objetivo político de la recuperación económica en la que sí estamos es sobre todo dar salida a recuperar las clases medias, trabajadoras y profesionales y pymes que teníamos, que se han destrozado en gran parte en torno al 20%, el 30%. Entonces, ¿por qué? Porque las razones económicas, la carga se ha hecho con una subida de impuestos brutal, la más grande que ha tenido nunca España, que ha empobrecido a la población.
a la población que paga, que no son los ricos. Es que los ricos no están aquí, o sea, pagan en otro sitio. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, para cuadrar al señor Montoro las cuentas, que les ha cuadrado bastante bien, es un ministro de Hacienda bastante eficiente, pero muy agresivo contra las clases medias y trabajadoras, que es donde había pasta, es donde se ha ido. Claro, para los 200.000 millones de impuestos que recaudamos, el tema, como ahí está también IVA, pues incluye enormemente a las clases medias consumidoras y trabajadoras. Es donde está la pasta. Y los otros 125.000 millones que se recaudan de Seguridad Social la pagan directamente todos los trabajadores, menos un 20% de eso que es la carga de las empresas. ¿No? Según los datos de Hacienda, el 44,8%. Sí, claro. Según los datos de Hacienda que acaba de publicar, el 44,8% de los impuestos procede de las familias. De las familias, directos. Tremendo. Sí, es directo, es directo. No, en España, ¿qué es lo que se ha ocurrido? Que se han favorecido a esta población y además se le ha reducido el estado de bienestar, porque el riesgo de las pensiones es muy fuerte. Es decir, vamos a subir siempre el 0,25, independientemente de la inflación. Esa carta que vale más el papel de la impresora. Sí, mucho más que la carta, mucho más que la subida. Mucho más que la subida. ¿Qué ha pasado? Que aquí ha subido mucho, el poder político y económico en España bastante agresivo, muy vinculado al sector financiero, como todo el mundo sabe. Nosotros hemos pagado, hemos socializado todas las pérdidas de las cajas de ahorro, que han sido 70 o 80.000 millones, que lo han ganado otros. En el tema eléctrico, que es mucho más eficiente en cualquier otro país de Europa, que es increíble, con las buenas instalaciones solares que tenemos, eólicas, hidráulicas. Esto no lo tienen en otros países. Más eficiente pero, no, más lucrativo sí. Exactamente. Más eficiente claro, no. Estamos un 30% en precio por encima de nuestra competencia en Europa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que bajar los sueldos de los empleados españoles para competir con el mismo input energético. Y eso es muy totalitario, eso no lo ajusta al mercado, es monopolístico. Aquí estamos en 3 monopolios eléctricos más otros 3 pequeñitos. Entonces, eso además es un precio regulado y no se ha hecho casi nada, porque ese input que ha hecho ha deslocalizado empresas españolas muy intensivas en energía hacia otros polos, África o Asia. Iremos al consumo de lo básico y cómo ha crecido en precios. Eso iremos, va en otro capítulo. Ahora estamos en los salarios. A mí con respecto a los salarios y de las cosas que todos habéis dicho, sí que me gustaría poner el foco en cómo se han reducido los salarios. También hemos tenido recortes, con lo cual pues sanidad, educación y demás también se nos ha reducido. Tenemos que pagar más impuestos. En estos años de crisis estamos pagando una factura tremenda y no solo eso, sino que yo por mi parte, y vosotros que sois economistas lo veréis mejor que yo, no veo tampoco que haya un cambio de modelo productivo. Ahora mismo yo empiezo a ver grúas otra vez de construcción, otra vez tiramos del turismo y de los servicios. Es muy pequeño la construcción. Y bueno, yo cada vez veo más, a mí me asusta lo que empiezo a ver, sobre todo porque no veo que hayamos sustituido, que hayamos aprendido la lección y que cosas como, por ejemplo, las fotovoltaicas, que no solamente tenía la cuestión de bueno, pues ser el medio ambiente y todo esto, sino que además tenía un desarrollo tecnológico que ahora se ha exportado, como los estudiantes y como toda la gente que se ha ido fuera, gente joven, muy formada, que nos hemos gastado un dinero en formarlos como país y se nos van a producir a otro sitio. Y Patricia, es que los salarios, esos que me estás diciendo, en el boom del turismo que nunca ha tenido España, no son salarios muy altos, son salarios muy bajos y trabajos muy precarios. Bueno, pero ahora estamos hablando de adquirir valores muy temporales. Yo quería leer de la propia Comisión Europea lo que la Comisión Europea, que en su momento nos propuso las medidas para la reforma laboral, lo que dice ahora, que es una gran sorpresa sobre esa misma reforma laboral. Dice que critica sus efectos sobre la desigualdad, porque la promesa de la exclusión social dice literalmente: el efecto redistributivo del sistema fiscal y de las transferencias sociales es menor que en la UE. Es como para decirle, hombre, enhorabuena, pero eso es lo que ustedes estaban favoreciendo. La reforma laboral nada más que tenía este objetivo, de evaluar al trabajador, porque no se podía evaluar otra cosa. Pero es que eso es lo terrible, que un gobierno
de una nación le digan, tiene usted que devaluar a sus trabajadores y diga, pues es verdad, voy a devaluar a mis trabajadores porque devaluando a mis trabajadores salgo de la crisis. No sale usted de la crisis porque precisamente lo que vale un país son sus trabajadores, son sus familias, es la economía doméstica, y más en España, que no tenemos grandes corporaciones. Se trata de exportar. Claro, pero exportar, no podemos vivir solo de las exportaciones. Fíjese, porque no somos un gran país para hoy eso. Estoy muy generoso y quiero dar muchas exclusivas. Esta es algo insólito, esto no se había visto en España nunca. El salario medio mensual en el sector público es más alto que en el sector privado. ¿Se acuerdan de algún momento de la historia de España? Nunca. Siempre, y además Zapatero lo contuvo al final, incluso lo bajó. O sea, que esto es porque no somos eficientes ni competitivos. O sea, y hemos tenido que ajustar porque no nos dejan. Es decir, que el modelo español juega con el mercado, pero hay mercados muy oligopolísticos y muy monopolísticos, sobre todo en estos dos sectores que he mencionado antes, en el financiero y en el energético, que no son pequeños, y sin embargo sí tenemos una enorme capa de pymes, de empresas muy competitivas y que sí que han exportado mucho, con empresas medianas o como parte de empresas multinacionales grandes, pero lo eficiente que tienen esas corporaciones grandes que exportan son pequeñas pymes que son muy productivas, sobre todo en calidad, y exportamos un montón. Es decir, lo que ha salvado de la crisis a España, además del turismo, por supuesto, ha sido la exportación. Y la exportación la ha hecho la privada, el mercado privado, con muy poco apoyo público. Lo que pasa es que los españoles sí que somos gente muy formada, muy emprendedora y muy listos. Y muchos de los listos les hemos formado y se nos están yendo pues a Inglaterra, a Alemania, a Francia, no te digo en México, Estados Unidos, donde les dejan, donde tienen salida, en China, en Panamá, donde tienen salida, ¿sabes? Eso es así desde finales del se llama 19. Buscarse la vida. Ya los españoles se empezaron a buscar la vida y encontraron y descubrieron América. O sea que fíjate, si llevan tiempo desde 1492 colocándose en el mundo. Y termino. Trabajo nos dijo que los jóvenes eran emprendedores y que eran aventureros. No, pero bueno, eso no dejaba de ser buscar mercados. Cuando no hay trabajo, lo ajusta al mercado. Yo creo en el mercado, aunque soy socialdemócrata y sociata, pero yo creo en el mercado. El mercado es el mejor eficiente, es lo más eficiente para ajustar los precios, la competitividad y la asignación de recursos. Pero cuando no funciona o es monopolístico, tiene que intervenir el Estado. Por eso, contra los monopolios, en todos los sitios del mundo interviene el Estado. Y en España, que hay mucho monopolio, hay oligopolios de 3 o 4 cosas que se llevan la tela. Ese es el gran problema. Y eso no hacen eficiente al mercado español, le hacen poco competitivo y tienen que ajustar vía salario, pero vía salario estamos en el límite. Es que es el límite, el mileurista ya es el límite, porque somos un país grande de Europa. Entonces no podemos, y en renta per cápita no estamos mal. El problema es la distribución, que la distribución se ha ajustado destruyendo, y te termino, uno de los grandes aciertos de España, que es la creación de las clases medias, las pymes, que el empleo estaba bastante pagado o acertadamente pagada, y ahora está de media al menos un 15% menos. Bueno, una nota al pie de página de lo dicho por don José Luis Balbás. Dice: soy sociata, pero de los de antes. Tranquilos, que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. No sé yo. Algo tiene que ver. Venga, Bermejo. Lo que ha provocado la reforma laboral de Rajoy ha sido la destrucción de la clase media, que era el pilar fundamental de este país. Y en el que... año 2012-13 sobre todo. Ahí es la descarga. Es que la sigue destruyendo. O sea, la sigue destruyendo. Ahí y el informe que ha publicado la Comisión Europea lo dice. Cada vez lo eso. Entonces, lo que tú decías. Yo quiero que entiendan los espectadores que es metafísicamente imposible estar creciendo como dicen que estamos creciendo, los 30.000 millones que dice el señor Balbás. 35.000, sí. 35.000. Y que esté ocurriendo esto. O sea, esto es metafísicamente imposible. Y a mí me gustaría, no sé si va a ser posible poder poner un gráfico que antes enseñé a realización. ¿Tenéis visto el gráfico? Pues ponerlo, claro que sí.
porque me gustaría explicarle a los espectadores este incunable, y ruego disculpas porque lo he traído en el bolsillo. Esto lo ha dibujado usted en el autobús. Bueno, está publicado. Bueno, vamos a ver. Este gráfico lo que representa son dos líneas. Una es los datos de PIB que ofrece el Estado y otra es el índice de actividad del sector servicios. El índice de actividad del sector servicios, que es prácticamente el 80% del PIB en España, ¿no? Los servicios. Entonces, fíjense los espectadores que hay una correlación absoluta. Estamos a la izquierda del gráfico estamos viendo lo que sería pues el año 2000, ¿vale? Y hay una correlación perfecta de las dos líneas, hasta que llega un momento en que pueden observar que una de ellas se va hacia abajo, que es la del índice de actividad de servicios. Es decir, ahí es donde se empieza a destruir empleo. ¿Y qué fecha es esa? Diciembre de 2007. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que el señor Solbes y el señor Zapatero dicen que España no está decreciendo, cuando era falso. Crecimiento negativo. Y dicen, y además seguía diciendo aún Solbes a la gente que siguieran endeudándose y comprando pisos, porque como todo el mundo sabía, los pisos no iban a bajar de precio. No había burbuja. Entonces, como veis, la curva de la actividad de servicios se va hacia abajo brutalmente. Por lo tanto, ahí ya hay una manipulación del dato de PIB. Llegamos a una inflexión, ya más a la derecha, que veis que empieza a subir otra vez. Eso es el año 2014. Ahí es cuando otra vez se empieza a equilibrar la subida del índice de actividad de servicios y del PIB. ¿Qué ocurre ahí? Que dejan de manipular la cifra de PIB. O sea, lo que antes hizo Zapatero, luego lo hizo Rajoy. O sea, ambos son cómplices. Y ese gráfico lo que demuestra es que el PIB español es 200.000 millones menor de lo que ellos dicen. Por eso la presión fiscal en España es tan brutal. Ese esfuerzo fiscal al que antes el compañero se refería. Y que estemos creciendo 30.000 millones al año cuando venimos de una manipulación de 200.000, quiero que entiendan por qué es metafísicamente imposible. Y concluyo. Creciendo 30.000 millones a costa de endeudarnos, señoras y señores, del 2007 la deuda en España eran 500.000 millones de euros y hoy son 1,58 billones, el triple. Es decir, aquí estamos generando, por cada euro de riqueza nos estamos endeudando en 3. Eso no es crecer, eso es ir al abismo. Y la deuda española no es el 100% del PIB. No es verdad, es el 140%, porque los datos que da Guindos son según el protocolo de déficit excesivo, que solamente hay 3 países en toda Europa, Bélgica no, que están en ese protocolo, Gran Bretaña, Francia y España. ¿Y qué hace el protocolo de déficit excesivo? Elimina de la contabilidad de la deuda las inversiones comerciales, que son, señoras y señores, 400.000 millones de euros. Y de esa forma maquillan el resultado, ¿para qué? Para poder seguir colocando la deuda pública todas las semanas a un interés bajo. Porque si los inversores supieran... está contento de Guindos el día que rebasen el 3% del déficit, o sea, que sea menor, dejaremos de estar en el protocolo de déficit excesivo y entonces aflorará la deuda real otra vez. Y veremos cómo van a colocar esa deuda. Así que no, señoras y señores, no estamos saliendo de la crisis. Bueno, todo lo contrario. Veo que nos hemos equivocado con el título del programa, que en lugar de la salida del túnel tendría que haber sido la gran mentira, ¿no? Porque sí, esto tiene más trampas que una película de chinos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Nos quedan muchos elementos a valorar. ¿Cómo va el consumo de las familias? ¿Cómo va la presión impositiva relacionada con el trabajo? ¿Cómo van las nuevas expectativas, los nuevos caladeros de empleo? ¿Qué pinta tiene esta economía española? Esto, el enfermo que sale de la UBI, ¿va a poder salir algún día del hospital, hombre? Aunque sea con muletas, digo yo. Nos vamos a publicidad.
Bueno, hemos hablado de muchas cosas, sobre todo de salarios, así es que ahora ruego que me encontréis ese epígrafe para el nuevo capítulo. El nuevo capítulo tiene que ver con la capacidad de ahorro de las familias en España. Hemos vuelto a las andadas. Hemos vuelto a las andadas y parece que si consumimos es porque mermamos el ahorro. Si consumimos es porque es verdad que, claro, dice uno, oye, ¿para qué en el banco me den el 0,0, el 0,001? ¿Para qué? Me lo gasto. Error, que podemos ir a peor. Error, guárdenlo, no se lo gasten, no vayan al Black Friday como ayer enloquecidos a gastar como si... No. Pero ese es uno de los viejos fantasmas de la economía española, una de las cosas que históricamente hacemos mal. Nuestra capacidad de ahorro es una chirigota si comparan con algunos otros países de Europa. Y bueno, si no fuera por eso, pues seguramente la demanda interna se habría caído, se habría ido a hacer puñetas. En cualquier caso, datos. Vamos a ver algunos datos sobre esto de la capacidad de ahorro. Tenemos un gráfico que me gustaría... Venga, vamos con la fiebre le llamamos a esto que van a ver a continuación, que es el grafiquillo que demuestra cómo no levantamos cabeza precisamente desde un momento que encaja con el inicio de la crisis, el año 2007. En el 2007 es la cresta y de ahí para abajo. De ahí para abajo, cuesta abajo en la rodada, que dicen los tanquistas. Y esto 2008. No hay manera. Y aún gracias, porque si no fuera por esa alegría y esa inconsciencia colectiva de decir me gasto lo que tendría que guardar, pues en el fondo habría más paro, habría más crisis y habría más de todo. Así es que, Sotillos, empieza usted. ¿Por qué los españoles no ahorramos? A ver, hombre, somos un pueblo que le gusta gastar porque somos todas las sociedades capitalistas, la felicidad y el gasto va desgraciadamente asociada. Sí, pero 10 años después estamos un poquito peor que en el 2007. No es que estemos... Bueno, la capacidad de ahorro no es que estemos... Pero también es verdad que como tuvimos un tiempo que ahorramos, pues ese remanente también lo hemos tenido ahí. Hemos visto que teníamos el ahorro y que creíamos o nos decían que la cosa iba bien y hemos dicho, bueno, pues como durante 2 años, y es verdad, el consumo durante esos 2 años fue terrible, bueno, prácticamente desaparecieron las pequeñas empresas que vendían, que vivían al día porque no se compraba nada, pues lo cierto es que todas esas familias dijimos, bueno, pues ya que ahorré el año pasado, no salí de vacaciones, no hice nada, me lo voy a gastar. Entonces, entre comillas, no estamos entrando tanto en crédito como antes, sino que estamos entrando en nuestro propio crédito. De lo que yo me había guardado, lo voy a gastar porque, total, también es verdad que vivir para no disfrutar no tiene sentido. Si tenemos unos sueldos terribles, y esto es una cuestión sociológica, si tu sueldo es terrible, tu trabajo es terrible, la situación que te rodea es terrible y no puedes, has dejado el gimnasio, has dejado todo, tienes que salir a tomarte una copa o te suicidas. No, es absolutamente necesario. Entonces, siempre decimos, joder, pues para lo mal que está España, las terrazas cómo están llenas. Hombre, es que si nos cerramos y nos vamos directamente. Pero sí que es verdad que ha habido un repunte de consumo que se nota. Y hay que tener en cuenta que si no consumimos, no suben los salarios, no hay manera. Entonces yo creo que tiene que haber un punto de inflexión y que no pasa nada porque gastemos siempre y cuando no entremos en crédito. Porque lo que la liamos fue cuando comprábamos la Wii a plazos. Si intentamos evitar que una videoconsola no la tenemos que comprar a plazos, está bien. Pero si podemos comprarla pues sin invertir, pues podemos hacerlo. Es decir, si no tengamos miedo, pero sí precaución. Bueno, los consumos en España aún son casi 30.000 millones menos de lo que eran antes del 7. Bueno, pero ¿qué? Pero no deja de ser preocupante, don Francisco Simón, que en el 2017 estemos en términos de ahorro un poquito por encima del 2007 y que pues sea lo ahorrado sea más o menos, un poquito más del 7% de la renta disponible. Es decir, que nos gastamos el 93% restante y ahorramos el 7,2%. Claro, pero es que ese gasto es un gasto necesario. O sea, cuando aquí hemos estado hablando de que hay un porcentaje importante de las familias que trabajan o de personas que trabajan para subsistir, o sea, viven en una pobreza laboral, porque lo único que trabajan es para eso, no pueden ahorrar. Entonces, no es de extrañar estos datos. A mí sí me preocupa, que tengo aquí unos datos que he sacado de los establecimientos, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, datos de 2015 y de 2016, porque esto es otra burbuja y la vamos a avisar aquí para que luego digan que no, donde ha aumentado el crédito año a año un 14%. Es decir, lo que tú estabas diciendo, precisamente advirtiendo de, ojo, cuidaros esto, el último año, en el año 2015 y 2016, ha aumentado los créditos al consumo un 14% cada año. Eso es una barbaridad.
Eso es una barbaridad, porque luego eso hay que pagarlo. Entonces, entre que no tenemos capacidad de ahorro, que nos endeudamos porque sociológicamente a los españoles nos gusta salir, nos gusta consumir, nos gusta entrar, en fin, todas esas cosas, esto es un peligro, es una burbuja y lo vamos a pagar, porque esto nos separa, esto lo vamos a... Fíjate, si ahorramos el 7% y esos créditos están en torno al 5%, imagina lo que se comen de la capacidad de ahorro. No da, o sea, no da. Va a haber un fallido dentro de 2 años, 1 año, 3 años, va a haber un fallido masivo. Y eso es un problema que habrá que ver. Aquí se juntan muchas cosas. Se junta con que Draghi da dinero gratis a mansalva y entonces los bancos lo tienen que sacar. Que hay empresas que todos ustedes las pueden ver que te dicen, usted pídanos un microcrédito, que ya, bueno, esto es muy fácil, lo llama por teléfono y se lo damos. Claro, esto es muy fácil. Esto nos recuerda un poco a, usted cómprese una casa, que ya le damos todo, se compra, le damos para la casa, para los muebles, para el coche. Y había gente que se compraba un coche con la hipoteca, o sea, que son gente que está pagando a 20 años un coche, o sea, es tremendo. Bueno, pues ahora está pasando lo mismo. Eso fue 2009, 2008. No solo está pasando, esto, está pasando con el consumo y vamos a tener un problema en breve. Y luego tiene cola aquí a su fin y doña Patricia porque Suárez. Justamente yo lo que quería advertir además es que muchísima gente está tirando de tarjeta de crédito y no es consciente de que dependiendo de cómo gastes en la tarjeta de crédito pagas más o menos intereses y que está ahora el famoso problema de las tarjetas revolving, que ya empieza a haber sentencias porque recapitalizan intereses y entonces al final vamos otra vez a lo mismo. Yo además quería decir que no solo eso, es el crédito personal, son las tarjetas de crédito y el otro día en un famoso conocido centro comercial me ofrecían una tarjeta de adelanto para la Navidad. Claro, te la regalan. Yo le doy para la Navidad y ya lo empieza usted a pagar en febrero. Y yo, afortunadamente, no me hacía falta y dije que no, gracias, pero a mí yo le daba vueltas y decía, realmente, ¿por qué tienes que gastártelo en Navidad? ¿Qué necesidad hay de gastarse, de tirar la casa por la ventana en Navidad, que luego vas a estar la cuesta de enero y la de febrero? O sea, ya se te acumula todo. Entonces, claro, decía Sotillos que había que compensar el gasto para ser feliz un poco y para desahogarte, pero también tener cuidado y yo estoy totalmente de acuerdo. Dígame una cosa, el tránsito duodenal, que diría el amigo chiquito de la calzada, de cuando un español va a una entidad financiera, ahora como es, mejor, peor o igual que en el 7, está más protegido, hay un paraguas después de, en fin, de los atropellos que hemos visto. En 10 años, en estos 10 años, sin duda, han cambiado la normativa, han mejorado, han protegido más. Precisamente ayer estaba en un debate sobre si había una sobreprotección. Yo creo que no, yo creo que simplemente ahora hay lo que no había hace 10 años, pero no todo te cubre, ¿no? de ello. Es verdad que los bancos dan menos créditos, que dan menos hipotecas, no tanto como en el momento de la crisis que se paró en seco, sí. Pero yo pienso que tanto por parte de las entidades financieras deben aprender la lección, evaluar correctamente la solvencia del que tiene que devolver el dinero. Y por parte de los consumidores, qué duda cabe que tenemos que aprender a endeudarnos correctamente y según nuestras necesidades. Y no volvernos aquel señor que está sentado en la fila 2 está diciendo así con la mano, oiga, a mí no me cuadra esto, porque dice usted ha dicho que Draghi da cantidad de dinero gratis, al 0%. Vale. De hecho, antes he dicho yo que si tú vas a llevar ahorro, a aumentar la pasta que tienen en el banco, te van a dar un 0,01%, más o menos, ¿eh? A lo mejor exagero un poco y es el 0,02. Entonces dice el señor de la fila 2, dice, ¿por qué a mí me meten el rejón cuando pido un crédito al consumo? Porque tienen que ganar, claro. Pero Balbás y demás, que son los socialdemócratas. Del 0 que da Draghi al 7,5 que me cascan a mí... Yo, fíjate, como presidenta de la Asociación de Consumidores, de Usuarios Financieros, yo no critico que ganen, ¿eh? O sea, yo entiendo que reciben barato y venden más caro. Ese es el sistema. La cuestión es que nos digan claramente cuánto nos va a costar. Al que le ponen en una mano dinero al 0% y lo invierte al 7,5%, y con garantías y avales, ese es un crack de las finanzas. Ese, vamos. Pero Javier, y luego tiene que hacer todas las martingalas del planeta para mantener el banco vivo y abierto. No lo entiendo. Bueno, pero tienen somos amigos. Unos yonkis tienen amigos para que les den de la deuda.
Estamos con los yonkis de la deuda. Esto de ser socialdemócrata está muy bien. De dinero? No. Te veo ya. No, bueno, eso lo explicamos rápido, pero y no tiene ningún problema tampoco. Esto de no hay más socialdemócrata y más socialista que el gobierno actual que tenemos, ¿no? Que además se rige... ¿El de Pedro Sánchez te refieres? No, me refiero al de Mariano Rajoy, porque además es un yonki de pedir dinero, y ese dinero, Draghi, en un momento dado, en el 2008, le dijo, no os preocupéis, yo salvo el 2007 o el 2008, salvo el euro, aquel famoso rueda de prensa, y empezó a regalar dinero. Empezó a regalar dinero a todos, y a los españoles nos gusta que nos regalen, porque... Es nuestro ADN, ¿no? O sea, tener la sensación de que tenemos las cosas baratas y que podemos conseguirlas. Los bancos, hay entidades financieras y bancos donde ahora mismo se está regalando 3.000 euros, un préstamo de 3.000 euros al 0%, a una cantidad de tiempo. ¿Qué pasa? Que evidentemente el negocio no está ahí, el negocio está en que si usted necesita dinero, pues yo se lo presto un tipo de interés. A mí me da igual a qué tipo de interés me lo dejen a mí. Móntese usted un banco y acceda al crédito que nos da la Unión Europea o que les da la Unión Europea. Barbas. Bueno, yo creo que el gran endeudamiento ya no está en las familias ni está en las pymes. Se ha desapalancado un montón y el gran agujero que tenemos financiero es la deuda soberana, que será, en mi opinión, la siguiente crisis. Y también deudas corporativas de grandes corporaciones que deben unas cifras que su mercado en muchísimos casos no se va a corresponder a los evitas que hoy venden. Es decir, que eso es donde está el gran problema. En la deuda soberana de los estados y en la deuda corporativa de corporaciones, muchas muy viejas, de empresas como lo que yo he hablado, que los mercados financieros, energéticos, están cambiando rapidísimamente porque el mercado está globalizado y es internacional. Entonces, mantener estructuras financieras con el coste de la sociedad europea, no solo española, que es el valor del crédito, claro, si tú me lo dejas a mí, el valor de crédito tiene un fin social en todo el mundo y lo ha tenido en toda la historia. Y el gran poder es quien daba el crédito, desde los romanos, o sea, esto no es de ahora. Entonces, utilizar solo el valor del crédito para las grandes corporaciones financieros, que son la oligarquía medio totalitaria y medio corruptita que hay por ahí, ¿no? Y para el poder soberano de los estados, que muchísimos tienen grandes déficits. Es que los déficits que está hablando España son de 32.000 millones al año, amigo, ¿sabes? Pero Francia más todavía, es que están todos, además tenemos la gran carga de que nosotros somos solamente el 7 o el 7,5% de la población mundial, pero somos casi el 50% de lo que se llama el estado del bienestar. Es decir, que esa carga es futura, está prevista. Fíjate, solamente hay 45 puntos de diferencia. Esa tela. Por eso tenemos tanta demanda de personas que quieren entrar aquí sin haber trabajo, porque hay un estado de bienestar que tiene que financiar. ¿Cómo se está financiando? Con ese valor financiero del préstamo. Por eso España ha cogido casi 450.000 millones en los 6 años de Rajoy de deuda del Banco Central Europeo, que también somos miembros, nosotros, y no pequeños, somos el cuarto miembro, casi tercero. Con Italia por ahí estamos, desde el punto de vista financiero. Y te termino. La gran salida de España de esta crisis no es solo la devaluación de los salarios, ha sido la competitividad en las exportaciones. Nosotros estábamos, si no me equivoco, en un menos 2% de exportaciones en el año 2009-2010 y estamos hoy estamos en un déficit, en un superávit del 2, hemos tenido el 16 y este año pues igual quedamos al 0. No tengo bien las cifras, pero estamos entre el 1,90 y tal, ¿no? Pero claro, en el año 2009 llegamos a tener un déficit por balanza corriente de un menos 8%, o sea, una barbaridad tan terrible, bueno, tipo Zapatero, o sea, desastre absoluto, vamos. Eso es así, es las exportaciones y te termino, las que han dado el gran tirón. También el turismo y también la industria, que aunque es pequeña, la hemos mantenido muy competitiva. Hoy, la construcción, no tengáis miedo, no hay ningún problema de burbuja, es toda una mentira, porque el gran problema de la mentira que se ha creado es explicar la crisis financiera como que fue una crisis inmobiliaria.
Eso sí que es una falsedad absoluta que ya explicaremos cuando haya que explicar. Es una parte de la justificación del montones de deudas corporativas que ya había metido en esa crisis. Hoy, como no se construye nada más que 80.000 viviendas al año, es imposible la burbuja en España inmobiliaria y no la va a haber. Y no la va a ver. Sotillos. Nos habías preguntado por qué ahorramos y no ahorramos. No sé lo que te quería preguntar. ¿Por qué ahorramos y no ahorramos? Pues si nos vamos al CIS, vemos que el año pasado, en 2016, cuando se nos pregunta ¿cree usted que el año que viene iremos a mejor, igual o peor? En 2016, casi todos los meses respondíamos que iríamos a peor el año que viene. Entonces, cuando crees que vas a peor, pues ahorras. ¿Qué ha pasado en 2017? Que hasta octubre, todos los meses hemos respondido que íbamos a ir a mejor. Todos los meses, mes a mes, enero, febrero, incluso los meses complicados, los españoles hemos pensado que el año que viene irá mejor. Probablemente porque no lo han dicho, porque salía en la tele Mariano M. Rajoy, o Mariano Rajoy, una de las dos personas, y nos decía, no se preocupen porque lo que la economía esa que ha mejorado arriba va a llegar. Entonces, el ciudadano que se cree a M. Rajoy, casi siempre, a veces incluso le vota, pues dice, pues debe ser verdad. Debe ser verdad que, oye, si nos lo están diciendo todos que va a llegar, llega. ¿Y qué pasa? Que cuando todas las familias españolas consideran ir a un cambio tan diferente de un año a otro y que pasamos a creer que va a ir mejor el año que viene, pues claro, si todos empezamos a creer que va a ir mejor el año que viene, cuando venimos de uno en el cual todos los meses estábamos ahorrando, pues lógicamente se produce una soltura de gasto. Bermejo, vamos a ver, estamos en un entorno de salarios bajos y hay un efecto que han producido esas exportaciones a las que aludía Balbás, y es que han suplido en buena medida el consumo privado. Nuestra economía ha cambiado consumo privado por exportaciones. Y ahora tenemos pues, un consumo privado, el de los hogares, que es 30.000 millones de euros más bajo que el que teníamos en 2008. Y ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso porque nuestra economía es muy frágil a una crisis petrolera, nuestra economía es muy frágil a que el señor Draghi diga, bueno, hasta aquí hemos llegado. Basta, arriba 7. Y ahora empiezan arriba los intereses. Y en ese momento te encuentras que no tienes demanda interna, que no tienes consumo privado y que a lo mejor tus exportaciones pues tienen un revés, podría ocurrir. O sea que estamos con un modelo que no garantiza nada. Yo lo veo así, ¿cómo lo ves tú? No, el modelo, antes lo decía Patricia, es que no hay un modelo productivo. Aquí lo único que hay es industria política, eso sí. Que es ahí donde hay que desinvertir. Ahí hay que desinvertir mucho. Pero los españoles no ahorramos, sencillamente, si es que lo hemos dicho antes, porque no nos llega. O sea, es que no nos llega. Menos horas trabajadas, salarios más bajos respecto a la inflación, no nos llega. Por lo tanto, por eso esa curva está más baja. Pero es que además hay otra estrategia perversa que viene de Bruselas. ¿Qué es? Vamos a poner el dinero barato. Vamos a desincentivar el ahorro. Porque además, como la gente dice, ¿para qué? ¿Voy a ahorrar para qué? ¿Qué me voy a comprar? Si es que no me llega. O sea, ¿cuánto tengo que ahorrar para dar el 20% de entrada de una hipoteca? Imposible. Por lo tanto, la gente consume lo que puede. Y si le sobra para unas cañas, pues se las gasta. Y aquí paz y después gloria. ¿Y qué quiere conseguir con eso Bruselas? Inflación. A cambio de estar emitiendo toda la semana dinero como si fuera confeti. El Tito Draghi. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que no lo consigue. Tiene una inflación, pues ahí que está en el 1 y pico. O sea, ahí tienen un problema porque esperaban que esa desincentivación del ahorro y ese dinero a precio exquisito, pues produjera eso que has dicho, esta falta de consumo privado. Por lo tanto, esas son las consecuencias. Ahora, en España, repito, desinvertir en industria política, fuera los 2 millones de enchufados que hay, y tendremos dinero de sobra para construir un tejido productivo serio, ojalá, eficiente y tener superávit presupuestario y reducir la inmensa burbuja de deuda que, como hoy aquí voy a estar de acuerdo con el señor Balbás, esa va a ser el siguiente gran problema. Deuda soberana. La deuda Fran soberana. Simón. Mira, yo como tengo muy mala memoria, al hilo de las exportaciones y demás, he sacado una frase que le dijo
el ministro de Economía alemán a nuestro ministro de Guindos. Y para que veáis lo que nos han mentido, esto se lo dijo en el 2008 a costa de nuestras balanzas fiscales, nuestra balanza por cuenta corriente, es decir, la diferencia de las exportaciones, lo que entra y lo que sale. Teníamos un menos 9,6 de balanza de esas exportaciones, para que me entienda la gente. En el último dato, el que he sacado del 2016, es más 1,9, que es el que hablábamos. El 2% que te he dicho yo, sí. Y le dijo, que es lo que a mí me llama la atención, le dijo, esto se consigue fácil, por una parte, deprimir sueldos y por otra, minorar las cargas sociales y fiscales a las empresas. Eso se lo dijo en el 2008. Este señor, Guindos, que se inventó una cosa que a mí me sorprendió, que en lugar de llamarle deflación a las cosas, le llamaba inflación negativa. Son términos que son curiosos. Llamar la inflación negativa no se llama inflación negativa, se llama deflación. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Me preocupa que tengamos una clase política donde no paran de mentirnos constantemente, porque esto salió publicado en el BIL. Lo que os estoy leyendo salió publicado en su momento en el BIL, y de hecho lo han seguido a rajatabla, y le dijo, no os preocupéis, que Draghi os va a meter, no solo a vosotros, sino a todos los países de la Unión Europea que se necesite, un cañonazo de deuda, porque estamos en 15 Bs que todavía podemos emitir, ¿no? Entonces, la solución de esto no pasa por endeudarnos más, sino pasa por medidas como las que habéis dicho. Pues, evidentemente, la industria política hay que cortarla ya y hay que hacer racionalización de todo esto, ¿no? Pero si quitas todo eso no mejora. O sea, mejora si cambias a unos que no funcionan por unos que funcionan. Porque si lo eliminas todo, no te sirve de nada. Se trata de que los que estén inviertan. Es decir, que alguien que sea capaz de decir, bueno, pues si las eléctricas no están invirtiendo en el país del futuro, que tenemos que hacer, porque es que España podría tener una electricidad a coste prácticamente cero. Es decir, podríamos estar con unas industrias reduciendo un 40% su factura de producción, pero no, porque tiene que ganar una empresa. Entonces, en vez de ganar todas las empresas del tejido productivo español, gana una. Tres. Entonces, tendría que haber alguien arriba, pero si los quitas a todos da lo mismo, porque quien va a mandar serán esas mismas tres empresas. Tiene que haber 1, 2, 3, hasta 2 millones que digan, bueno, pues si hay que nacionalizar algo, se nacionaliza. Ahí ya me sale la vena. Pero no hay problema. Vamos a poner los servicios públicos al servicio de las empresas públicas. Porque ¿quién genera dinero? ¿Quién genera dinero? Bueno, las empresas. Bueno, ¿quién genera dinero y quién genera empleo? Que esa es otra. El empleo lo está generando eso que los cursis llaman la industria turística, que no tiene nada de industria, por cierto. Es un negocio en el que alguien arriesga su dinero y compite en precios. Si se quieren reír, ahora que está el Internet, que no hace falta ni viajar, entren en una agencia británica, en Londres, a ver por cuánto ofrece una semana en Lloret de Mar, o en Mallorca, o en la Costa del Sol, ahora para Navidades, y se van a hartar de reír. Porque luego digan, y hay un hotelero que trae a esos tíos que se visten de conejo y se ponen hasta aquí arriba de jean o de lo que sea y se tiran por el balcón en verano. Y le sale a cuenta trayéndolos por lo que un español en su casa yendo a la compra, haciéndose la comida, no es capaz de pasar una semana. ¿Y dónde está el negocio? Porque yo no lo entiendo. Bueno, consecuencia de eso, esas marcas hoteleras españolas, que son poderosas en el mundo porque compiten en precios, son capaces de hacer más barato lo que no pueden hacer otros, que son pues las cadenas francesas o las cadenas holandesas o las cadenas de cualquier otro sitio. Incluso competimos con las americanas, con todo el mundo. Los barremos. Es verdad que tenemos empresarios hoteleros muy atrevidos y gente que sabe de hoteles mucho, porque gracias pues, a Mallorca, a la Costa del Sol, han aprendido mucho y saben mucho y no sé cómo lo hacen. Y no quiero casi ni saberlo. Pero en cualquier caso, dentro de nuestras fronteras, pues los precios han subido, los hoteles, y eso llegará a un punto en que afectará la demanda turística española fuera de aquí. Y dejarán de venir tantos turistas como han venido en los últimos años. Lo cierto y verdad es que el sector turístico dicen que es el 11% del PIB. En algunos lugares de España casi el 12%. Bueno, y que de los 1.900.000 empleos que se crearon entre el 2001 al 2007, pues 650.000 de 2017, es verdad, 17, en los 16 años que van de la una cosa a la otra, 650.000 son en ese sector, el turístico hotelero. Pero es que los empleos que da el turismo, pues, en fin, dan un salario bruto, ofrecen un salario bruto, se cierran, se transan por un salario bruto de 785 euros mensuales.
Claro. Esa es la razón, supongo, por la cual pues, cada vez más en ese sector turístico pues encuentren ustedes gente que viene de Filipinas o de la Dominicana o de otros lugares porque o que son muy jóvenes, que es su primer empleo, en fin, pero esto como modelo de economía que usted sugería es bastante inaceptable, ¿no? Y bendito sea Dios que nos ha venido a ver la Virgen del Pilar y la de las dos juntas, la del Rocío, porque el sur del Mediterráneo no ha estado fuera del mercado, Turquía ha estado fuera del mercado, Egipto. Italia es carísima y hemos tenido la suerte de que nos han venido de cara unos cuantos ejercicios. Túnez, Egipto. Varios. Claro, el terrorismo ha influido bastante en que seamos Bermejo, líderes. Esto es lo que tenemos en la mano, no tenemos más ases en la manga. Guindos no sigue ahí la moraleja jugando al pádel, pero... Sí, hay muchos factores que han favorecido a este gobierno, ¿no? Uno, el precio del petróleo, otro los conflictos geopolíticos. O sea, todo esto no cabe duda de que junto con la inyección de dinero fácil, pues todo esto ha provocado esto que ellos llaman crecimiento, ¿no? Pero si vamos al modelo, o sea, el empleo que más, el contrato de trabajo que más se repite mensualmente es el de camarero, que es en lo que están convirtiendo al país. Por una duración media de 30 días. Pero fíjate, según los servicios públicos de empleo, de todos los contratos que se firman en un mes, solamente, o sea, de cada 100, solo 5 son indefinidos a tiempo completo. 5 de cada 100 son indefinidos a tiempo completo, que podemos entender que es el contrato que da un poco más de estabilidad y que además incentiva a que la gente ahorre, claro, porque o pueda pedir créditos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que está construyendo este es el modelo productivo, ¿no? Un país de camareros y donde se firman 5 de cada 100 contratos son indefinidos a tiempo completo. ¿Cuál es además la situación? ¿Qué estamos exportando? ¿Qué estamos exportando? Porque que no se lleven los espectadores a engaño, seguimos con déficit comercial. O sea, seguimos importando más que exportamos. No, más 1,9 el año pasado. No. Positivo. No. El saldo comercial es negativo. Otra cosa es la balanza, pero el saldo comercial es negativo. ¿Y qué quiere decir con esto? Pero si vamos a los servicios que estamos exportando, son de bajo valor añadido. O sea, no estamos realmente exportando algo que nos proporcione una solidez y que sea a largo plazo. Como tú muy bien has dicho, Javier, cualquier mínimo corriente de aire que ocurra, desaparece ese pico de exportaciones y volvemos otra vez a los niveles de Zapatero. Esa es la realidad. Barbás. Vamos a ver, nosotros exportamos lo que exportamos, que no es pequeño. Exportamos mucho alimentario, mucho bienes de equipo, automóvil, que también nos entra. Exportamos mucho. Que no somos nuestras marcas, por cierto. Y hemos tenido superávit, sí, pero todo está globalizado. Y nuestras empresas también participan en sectores productivos con inversiones fuertísimas en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. O sea, que esto no es... Eso es así porque estamos en el mundo que estamos. Yo algunas veces prefiero empresarios americanos que algunos españoles, que tienen mucha cercanía al gobierno y hacen oligopolios, ¿sabes? Que eso es lo peor que le puede ocurrir a un país. La situación es oligopolística. Por eso en Estados Unidos las leyes antimonopolio son terribles, O sea que ya se cargaron el monopolio del petróleo, que era la Standard Oil, si os acordáis. Volvamos el que sabe. Volvemos al asunto. Entonces, el objetivo fundamental que nosotros tenemos es sí que hacer más competitiva nuestras exportaciones, pero estamos como nunca. O sea, es la cifra de exportación más alta de la historia de España. No sé si en el siglo XVI, pero como no había balanza, no tenemos datos. Ahí no había datos, ¿no? Es verdad que las exportaciones de alta tecnología somos muy flojitos, pero muy flojitos no. Lo siguiente, a muy flojitos. Estamos los 49 en el mundo. O sea, una cosa bastante... cifra, vamos,
institutos de estudios económicos. Ahí sí que nos ganan, vamos, sin ningún problema, hasta China, por supuesto. China está al 10º. O sea que, Inglaterra, Holanda, pues están el 12, el 14, España el 49. Ahí sí que no estamos. ¿Por qué? Porque no invertimos en I+D+I, no invertimos. No queremos, la alcaldesa de Barcelona no ha querido lo de la oficina del medicamento, no le interesaba. Y eso es biotecnología a niveles supremos. Yo casi prefiero lo del medicamento que lo de las finanzas. O sea que lo veo un negocio más avanzado, ¿eh? y con mucho más intensivo en empleo. Pero bueno, no lo hemos querido, y lo hemos regalado. Eso sí es tecnología. Ahí sí hay tecnología y pues estamos donde estamos, ¿no? Pero claro, si queremos recuperar que nuestro país, que es fundamental, tenga consumo, tenga trabajo, porque sin trabajo no vas a ningún lado, pero tenemos 18,5 millones de trabajadores, que no es poco. Es verdad que están en una media baja la seguridad social de dinero. Necesita ya 25 millones para sostener al Santo y a la necesita 18,000 millones al año. 18,000 de los cuales 6,000 son Cataluña. De los 18,000 de déficit de seguridad social que tenemos. Pero ese es el déficit del estado de bienestar. Es decir, la gran consideración que tenemos que decir es que somos el 50% del... Europa es el 50% del estado de bienestar del mundo. Los demás países, Estados Unidos, el estado de bienestar, ¿qué es eso? En China, en India, eso no. Eso, claro, es un modelo nuestro que solo está sobre el 7,5% de la población del mundo, que es mucho, es 550 millones, no es ninguna tontería, y estamos financiados por esos 550 millones. Ese modelo sí que es poco sostenible, como sí que es poco sostenible los grandes aparatos políticos. Es decir, ahora vamos a tener que hacer, que lo tenemos ya en marcha, toda la financiación autonómica y local, que está ya en las propuestas, totalmente preparado. No deja de ser aparato político. Aquí hay gran coste que hace ineficiente al país. Grasa. Pero eso también es monopolio. El monopolio político pues está donde está. Ahora ya tenemos a los de las autonomías que dale que te pego, que quieren más industria política. Es para terminar, o recuperamos a los trabajadores que tengan un nivel europeo, o va a ser complicado sujetar el país y sujetar el estado del bienestar español, que tanto nos ha costado. Alguno podría pensar, pero bueno, hemos empleado muy bien este tiempo de la crisis, hemos hecho los deberes en fortalecer la cohesión. Ahora somos un país más cohesionado, donde los derechos son más justos, donde las libertades están pues mucho más garantizadas, donde las instituciones se preocupan de lo que se tienen que preocupar, donde a lo mejor el defensor del pueblo impide que los ayuntamientos, los elegidos, estén cobrando plusvalías municipales negativas y hagan lo que les dé la puñetera gana, o que los bancos no vayan a la instancia superior para dilatar el cerrar una herida que han abierto voluntariamente, como las cláusulas suelo o las multidivisas o no sé cuántas más, que ya los gastos de constitución de las hipotecas. Y en eso no hemos ganado ni un centímetro de como estábamos en el 2007. Si te refieres, por ejemplo, a la industria litigiosa, hemos ganado mucho. Tenemos cada vez más abogados que demandan a entidades financieras, sí. Pero también tenemos tribunales colapsados que pagamos todos con nuestros impuestos. Pero el árbol está lleno de ramas y, como decía Pujol, si lo mueven se caen los nidos de todos. Pero eso no soluciona nada del contribuyente. Al contribuyente lo vamos enredando. ¿No? Ahora hay unos juzgados especiales que son muy chulos para esto de las hipotecas, que vamos a poner al frente a un especialista que acaba de salir, por cierto, de la escuela judicial, y que al siguiente día de abrir el juzgado no tiene ordenadores, pero tiene 2.000 demandas apiladas en el suelo porque aún no le han llegado los archivadores. Esto es una tomadura de pelo. Estamos improvisando día tras día y nadie ha aprovechado ese tiempo de crisis en decir, bueno, eliminemos lo superfluo, eficienciemos todo esto, que esto no se eternice, que el ciudadano, cuando va a los tribunales en demanda de algo que le ha concedido una sentencia al Tribunal Supremo, no tenga que estar 2 años de juzgado en juzgado, de procurador en procurador. A mí me encantaría saber, dentro de todos los estudios que se están haciendo de la crisis, el coste que tiene para la economía la judicialización de los asuntos y la lentitud de la justicia. Esto es lo que hace que un país sea grande y mejore, que cambien algunas cosas que están obstruidas, que son demasiado caras,
que hay que liberar de otra manera, de alguna manera tendremos que hacer eso. Y si no nos lo planteamos, pues haremos mal, porque vamos con ese peso uno más a cuestas del pequeño contribuyente o del gran contribuyente, no sé si queda alguno. Podríamos haber utilizado este tiempo también en mejorar la cohesión social, que era lo que yo le decía, en otros terrenos. Por ejemplo, el terreno de lo que somos capaces de ofrecer a un desempleado. No tiene por qué ser una condena bíblica que el INEM lo cerramos, si no sirve para nada. Él se cierra y esos funcionarios que hagan otra cosa. Porque ¿alguien conoce a alguien que haya recibido una oferta de empleo del INEM? Pues si todos sabemos que es ineficiente, cerrémoslo, acabemos con eso. ¿Cuántos empleados tiene el INEM? No sé, igual tiene 10.000 o incluso más. Dejemos que esos se están dejando la vista porque utilizan ordenadores de esos de letritas verdes. Hombre, por favor, ¿eso qué hacen? Contar parados, ¿no? Y bueno, tenemos lo que nosotros llamamos un DECO preparado que les va a contar cómo está la cosa de las ayudas que damos al parado, que en el fondo pues también las necesita. Y también sería, si nos lo hubiéramos gastado en esto, yo contento. Yo contento. Hombre, si nos lo hubiéramos gastado en hacer que esto fuera eficiente, que les llegaran ofertas, que les ayudáramos a encontrar empleo, estaría contento. Pero no es verdad, no es así. Los parados cobran ahora una media de ayudas que supone el 61% del salario que cobraban en activo. Bueno, pues es muy poco. Europa está en un 70% de media. En el país donde hay más paros, donde menos protegemos, pues hacemos las cosas muy mal. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Espérate un momento, que tú eres un liberal peligrosísimo. Vamos a ver otra cosa que podíamos haber hecho. No, ¿Quedan liberales en España? Oye, tenemos una deuda apelotante, pero tenemos un sistema de pensiones preparado para el futuro. No, aquí tenemos un sistema de pensiones que se ha comido la caja de la Seguridad Social en apenas 3 años. Se la ha comido, no existe, literal sí. Y eso de sentarse a ver qué viabilidad tiene esto a futuros, todos saben que cada año cae un volumen mayor de gente que se incorpora al rango de pensionario, de pensionista. Pero nadie hace nada. Claro. Nadie hace nada. La pensión media de jubilación, en España era de 1.062 euros al mes en 2016. No salen todavía datos provisionales del 17. En 2009 es verdad, era bajita, eran 902 euros, pero no sé si con 900 euros del 2009 se podía vivir mejor que con 1.062 en 2016. Me da que sí. O sea que estos ítems que podríamos habernos fortalecido como país, decir, oye, vamos a construir un futuro en serio, siéntate aquí, tomemos cartas a este asunto y hagamos que esto funcione mejor, que la gente se queja. Bueno, pues esto no está en ningún programa electoral. Esto es como la reforma electoral o tantas cosas, o el sistema de cupo vasco, o las autonomías. Jamás seremos consultados. La gente en la calle... Anteayer se votaba el cupo en el Congreso. Fuera del Congreso somos claramente mayoría los partidarios de acabar con el cupo. Conozco incluso vascos que dicen, ¿cómo canta esto, no? En fin, ya desde Alfonso XII, que lo puso y tal, pues ya a lo mejor sería la hora de equilibrar eso, porque es que devuelven apenas el 6% de lo que reciben. Y devuelven lo mismo ahora que hace 35 años cuando empezó el cuento con la democracia, casi 40. Bueno, pues es igual, forma parte de esas cosas que la gente de buena fe votaría sí, a todas esas cosas que he dicho. Pero que, en fin, que aquí nadie prioriza las pensiones. A nadie le importa si los desempleados tienen una cobertura más larga o menos larga. Tampoco a los sindicatos. Los grandes sindicatos no tienen ni sección para acoger a los que se quedan en el desempleo. ¿No les parece raro? Los grandes sindicatos no viven de las cuotas de sus afiliados. Otra cosa que si hubiera botón y referéndum, desde luego como en Suiza, eso lo ganábamos, pero fijo. Y los partidos políticos tampoco. Bueno, claro. Bueno, Fran Simón, a ver. No, yo viendo cómo liberal, bueno. Viendo cómo sois, yo quiero lanzar y defender un poco la gestión de Rajoy. La gestión de las personas y... No, escucha. Y también la de Guindos. Mira, hay veces que una buena gestión es no hacer nada.
Hablando... Bueno, entonces sí lo han hecho fenomenal. Claro, porque Rajoy dice, ahí va, ¿y qué hago yo ahora con todos estos paros que me vienen de la construcción? Y de repente se encuentra que tenemos unos empresarios que son los hoteleros muy buenos, y de repente se encuentra con todo lo que ha pasado a nuestro alrededor y dice, ya está, puedo bajar el paro perfectamente sin hacer nada. ¡Hala, todos a camareros! Porque evidentemente... O sea, que usted busca un presidente del gobierno que tenga cualidades de pastor o que sea incluso pastor malo. No, hombre, yo por lo menos hay que intentar ser positivo en algo con este hombre, ¿no? Es verdad que él no ha sido proactivo en generar ninguna política de empleo, ni generar ninguna política econométrica que nos diga a todos dónde vamos en 2 años, 5 años, 10 años y 20 años, ¿verdad? Pero es verdad que se encuentra un problema importante, que es el problema de la construcción, donde de repente hay muchos miles de personas que están en la calle y que hay que recolocarlos. Esa gente que evidentemente, con todos mis respetos hacia ellos y hacia todos los demás, no son ingenieros, no son médicos, es más, son gente que deja el colegio y deja sus estudios porque les pagaban una cantidad exagerada por poner ladrillos, pues hay que recolocarlos. Y muchos de ellos se han recolocado o mal recolocado, yo estoy de acuerdo con vosotros en esto. Bueno, eso se ha hecho así. Sí que he hecho las exportaciones, estamos en un momento muy álgido de las exportaciones. La ingeniería española es puntera a nivel mundial. O sea, vamos a sacar también las cosas buenas que tenemos, que es verdad. Es verdad. Yo entonces, solamente del tema de los camareros, es que me vas a perdonar, pero justamente acabamos de hablar aquí que era una cuestión geopolítica. O sea, yo creo que ahí Rajoy no ha hecho absolutamente nada. Claro, pero si no, se lo defiendo, no ha hecho nada. Eso no es el futuro. Es que 10 años pero ¿cómo lo arreglabas? Para pasar a albañiles, a camareros, ¿y luego qué? Bueno, bien, tendremos que hacer algo alternativamente. Eso es lo que te he dicho, que yo echo de menos una política económica de dos. No solamente para formar a la gente, sino para cambiar de verdad el sistema productivo de este país. ¿Dónde se ha sufrido menos el paro en nuestro país? En aquellas zonas industrializadas, con un valor añadido. El turismo es una cosa casual. El día que el norte de África y Turquía vuelva... Eso es no bajar a los precios. No tendremos para competir. Claro, pero que no estamos tan mal, hombre. Os estoy escuchando hablar de las exportaciones. Quiero decir, no hacéis un análisis cualitativo, o sea, hacéis cuantitativo, tantas cosas. Pero no qué cosas. Por ejemplo, lo que te da dinero en exportación real son los royalties, es decir, las innovaciones con las que tú las vendes y ganas dinero. Bueno, eso en España seguimos desde 2010 hasta hoy y desde antes en un signo absolutamente negativo. Es decir, no han aumentado nada el número de royalties. Pero es que en el último año, en 2017, el número de patentes que España presentaba a la Oficina Europea es que estábamos entre los últimos. Creo que es el número 30 de 32. Es decir, efectivamente, no hay ningún valor añadido de nada. Simplemente y como decía Patricia, en vez de ir para coger a 10 millones de obreros de la construcción y pasarlos a camareros, no hace falta un presidente de gobierno, porque efectivamente ahí, y mira que me duele, solo regula hasta solo el mercado. Pero lo que te quiero decir es que si en ese tiempo no haya las pensiones, no es que no hayamos tenido una clase política que nos haya dicho qué hacer con las pensiones, es que no hemos tenido un presidente ni nadie que haya dicho, igual habría que invertir en algo que de aquí a unos años dé una rentabilidad mayor que el camarero y el obrero. No, lo que se ha hecho es cómo consigo bajar lo suficiente poco para que parezca que he mejorado algo, de tal manera que gane elecciones. Entonces, pero volvemos al mantra de siempre. En España se ganan elecciones, no se mejora el país. ¿Y crees que puede hacerlo? ¿Quién? El presidente. Hombre, si el presidente del gobierno de España no puede proponer una medida para que el país vaya mejor, lo que tiene que hacer es dimitir. Pero sobre todo que lo diga. Miren, señores, yo soy capaz de pasar a un obrero a camarero. Eso, que lo digan en el programa electoral. Miren, ya sabía yo que Sotillas acabaría pidiendo la dimisión del gobierno. No, pero podría pedirla de muchos más. Bermejo, último minuto. Bermejo. Bueno, yo quería decirle a los espectadores que mi primer trabajo lo conseguí gracias al INEM, con 16 años, en el año 86, y era de botones, que no sé si existe ya ese trabajo, no existe. Pero entonces eso funcionaba, hoy eso no funciona. Pero es que Rajoy es la nada. Y el mercado se regula. ¿Por qué? Porque el gobierno no hace nada. Y lo mismo ha ocurrido con el conflicto catalán. Sí. Han sido la reacción de consumidores y ahorradores y el espíritu que han paralizado la sedición. El mercado. No, porque Rajoy, repito, es la nada. Bueno, otro que se suma a la petición de dimisión. Que clamoroso. Balbás, un minuto. Que no es por Rajoy. Un minuto tiene 60 segundos. Bueno, yo creo que España evidentemente necesita
modificar su modelo productivo. Hemos hecho bastantes cosas, estamos mucho mejor que podríamos estar, es decir, que estamos donde teníamos que estar. En la crisis del 2010 al 2017 ha habido muchos más perdedores que España. Es verdad que necesitamos exportar más del 7% de bienes tecnológicos manufactureros porque somos el que menos de toda Europa, con el 7%. Pero exportamos otras cosas que, no tenemos que debemos Muchas avanzar gracias competitivamente. a ustedes por su interés y por su atención. Gracias a los 5 por acompañarme esta noche. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda, lo poco que queda. Mañana, venga.